inclusive podríamos decir que algunas partes del profeta Isaías. Normalmente la literatura apocalíptica tiene un fuerte interés en los temas ligados con juicio y salvación venideros. La literatura, y recordemos que la literatura apocalíptica no solo la encontramos en la Biblia, en esos libros que cité del Antiguo Testamento y en el libro de Apocalipsis en el Nuevo, sino que también entre los años 200 antes de Cristo y 200 después de Cristo, este tipo de literatura era un tipo de literatura que se usó en círculos cristianos y en círculos no cristianos. Y aun cuando hoy en día este estilo de literatura ya no existe, no es común, en algún momento sí lo fue. Y en la época en que se escribió este libro, ese tipo de literatura era un tipo de literatura común. Pero el interés de ese tipo de literatura era presentar el juicio de Dios y hablar sobre la salvación de Dios, casi siempre enfocado hacia esos actos que iban a ser llevados por parte de Dios en un futuro. Entonces, en la literatura apocalíptica siempre usted leía acerca de cómo Dios iba a intervenir en la historia e iba a traer su juicio, así como también cómo Dios iba a intervenir en algún momento e iba a traer su salvación. Eso era común en medio de este tipo de literatura. Entonces, ¿cuál era el lenguaje común que usted encontraba en ese tipo de literatura? Y Apocalipsis, el libro en la Biblia, no es la excepción. Se hablaba del fin de los tiempos, de una forma en términos muy radicales, inclusive en términos muy violentos, intervenciones de parte de Dios muy abruptas. Ese tipo de lenguaje era propio de la literatura apocalíptica. Al final siempre se presentaba un cuadro donde el bien siempre triunfaba y había un juicio final sobre el mal. Eso es común en la literatura apocalíptica. Hablar del tema del fin es común. Lo interesante es que la literatura apocalíptica se presenta casi siempre a través se describe, podríamos decir, por medio de visiones y de sueños. Aparecen personas que tienen visiones, personas que tienen sueños, a quienes se les dan mensajes con significados muy simbólicos. Los estudiosos de este tipo de cosas dicen con un lenguaje o un idioma críptico. Eso significa significados ocultos y simbólicos. Es la literatura apocalíptica era así. Entonces, nosotros, cuando nos acercamos a leer este libro, no vamos a encontrar algo diferente a eso. Encontramos a alguien que tiene una visión, Dios le da una visión y se revela a ese hombre, en este caso a Juan, y le comunica y le enseña una serie de cosas en un lenguaje muy simbólico, con aspectos hasta misteriosos, porque hay algunas cosas que no son comunes para nosotros hoy en día, pero ese es el tipo de lenguaje propio de la literatura apocalíptica, y el Apocalipsis de Juan no es la excepción. Y la mayoría de literatura apocalíptica del siglo, de los 2 últimos siglos antes de Cristo y los 2 primeros, también era así. Tanto la apocalíptica cristiana como no cristiana también tenía ese tipo de lenguaje. Pero hay algo interesante. El tipo de lenguaje apocalíptico secular o no cristiano, si lo podríamos decir así, por lo general eran documentos que se atribuían a ciertos personajes de la historia.
Entonces era muy común que usted en la antigüedad escuchara que el Apocalipsis de fulano de tal, y mencionaban algún creyente de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, y utilizaban el nombre de una persona, aunque Pedro no lo escribió, pero se utilizaba un seudónimo, se usaba el nombre de alguien conocido, reconocido en la comunidad cristiana o en el mundo no cristiano, y se le atribuía que esa persona lo había escrito, aunque en realidad no necesariamente esa persona lo había escrito. Por lo general, las obras, la literatura apocalíptica son obras seudónimas. Sí. Pastor, eso le llamaban pseudoepigrafía. Sí, pseudoepígrafe. O sea, son obras que se les da el nombre de alguien, pero no necesariamente esa persona las escribió. Entonces, o sea, se le pone un seudónimo. Se dice el Apocalipsis de César, el Apocalipsis de Elba, pero no significa que Elba de Cortés, la famosa vecina de La Pulida, lo escribió, no. Significa básicamente de que alguien dijo, no, esta señora o este hombre fueron muy reconocidos, pues pongámosle el nombre, así la gente lo va a aceptar. Lo interesante es que el Apocalipsis que encontramos en la Biblia no tiene esa característica, a diferencia del resto de la literatura apocalíptica. La gran diferencia que tiene el libro de Apocalipsis es que el libro de Apocalipsis sí da el nombre del autor, y en realidad sí fue él quien lo escribió. Entonces usted va a encontrar, y si vamos a Apocalipsis capítulo 1, usted va a encontrar en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, que dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Lo encuentras en 1.1, lo encuentras en el versículo 4, en el versículo 9, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Verso 9, yo Juan, y habla inclusive en primera persona, yo Juan, verso 9, en el capítulo 22, versículo 8. Y cuando evaluamos esa obra, la mayoría de estudiosos da por un hecho que, y de forma veraz, de que ese libro sí fue escrito por el apóstol. Entonces, aquí encontramos una gran diferencia entre la mayoría de literatura apocalíptica de la época y la literatura y el libro de Apocalipsis, el Apocalipsis que encontramos en la Biblia. Ese sí tiene a alguien a quien se le dio la revelación, a quien Dios le comunicó algo, y encontramos eso allí, expresado. Es interesante que la mayoría de literatura apocalíptica de la época previa a Jesús, y inclusive de la época de Jesús, siempre se llamaba y se decía que lo que Dios estaba revelando debía de ser sellado, su contenido. O sea, que su contenido tenía que ser sellado. Era como una forma de llegar y decir, lo que está aquí es un misterio. Es algo misterioso, es algo que tiene que ser guardado, es algo que tiene que ser cuidado, es algo que tiene que ser preservado. Entonces, la literatura de este tipo, por lo general, llamaba a que el mensaje que se estaba revelando tenía que ser guardado, era como algo ultra secreto, algo que tenía que ser sellado, su contenido, para que la gente, no solamente ciertas personas pudiesen entenderlo o pudiesen conocerlo. Pero interesantemente el Apocalipsis de Juan, más bien cuando Dios le dice al apóstol Juan que escriba algo, más bien le transmite y le comunica constantemente otra cosa. Mire lo que dice 22, Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Él llega y le dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca.
A diferencia de la literatura apocalíptica de la época, en donde se llamaba y se decía que ha sido revelado tiene que sellarse, casi como un misterio que tenía que ser oculto. Aquí a Juan, y constantemente a Juan se le dice: lo que se te ha mostrado no tienes que sellarlo, o sea, no tienes que cerrarlo. Las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca y la gente que escucha tiene que escuchar esto. El fin está cerca y la gente que va a recibir esta revelación tiene que entenderla. Entonces, a diferencia de la literatura apocalíptica, el Apocalipsis de Juan, que está en la Biblia, anima a los creyentes y le dice a Juan que lo que Dios le está mostrando, tiene que ser contado, tiene que ser transmitido, tiene que ser comunicado. Así que es interesante que el Apocalipsis de Juan insiste: lo que está aquí en este libro tiene que transmitirse a otros, tiene que ser oído por la gente, tiene que ser recibido, las palabras de esta profecía. Qué interesante todo esto, porque entonces nos encontramos que el Apocalipsis de Juan tiene algunas características diferentes al resto de literatura apocalíptica de aquella época. Entonces es muy interesante eso. ¿Este es un libro apocalíptico? Sí, porque contiene imágenes, porque contiene visiones. Creo que César Bielquitas está conectado. Dice visiones y sueños en un lenguaje muy simbólico, con imágenes muy extrañas para nosotros, pero era la forma en que se quería comunicar toda esa información. Entonces, este libro es un libro con contenido apocalíptico, pero interesantemente este mismo libro en algunos lugares comunica y transmite de que lo que está siendo revelado, además de contener imágenes, símbolos, además de eso, dice que es un libro que contiene y que es una profecía. Miren lo que dice. Vamos a leer varios versículos, 1, 3, creo que lo leímos, y voy a pedir a la hermana Elba que me ayude a leer el capítulo 1, versículo 3, hermana Elba, de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, me ayude a leerlo, y también vamos a leer Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 al versículo 19. Y que la hermana Elba también me ayude a leerlo, 22, 18 y 19, y Apocalipsis 1, 3. Hermana Elba, por favor. Sí, leemos. Apocalipsis, capítulo 1, 3, dice: bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y el capítulo 22, 18 y 19 dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, imagínense esa sentencia, qué sentencia más fuerte. Una sentencia intensa, una sentencia fuerte, que nos dice de que lo que se está comunicando es algo importante, es algo que tiene que ser escuchado, es algo que necesita ser oído, pero también se da una fuerte sentencia y se dice que lo que está allí no puede ser sellado porque el tiempo está cerca. La gente necesita oír, la gente necesita escuchar ese mensaje.
Entonces, cuando leemos un texto como estos, cuando leemos un pasaje como estos, debemos de tener claro, estoy citando el versículo 10 del capítulo 22, y Juan dice, yo testifico lo que leía la hermana Elba en el verso 18, que a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno desestima lo que está ahí y le añade o le quita, llega y dice que los juicios que han sido se mencionan en el libro, que van a ser traídos, las plagas que van a ser traídas, van a, ¿cómo se llama?, a manifestarse, o van a hacer cosas que van a venir sobre aquellos que hagan eso, el que añade o el que quita, o inclusive su nombre, el nombre de esa persona no va a estar escrito en el libro de la vida. Bueno, son formas muy drásticas de llegar y decir, el mensaje que está aquí, el mensaje que está aquí es un mensaje que viene de parte de Dios. Es un mensaje que viene de parte del Señor. Entonces, por ser un mensaje que viene de parte del Señor, ustedes deben de tomarlo en serio. Claro, cuando nosotros normalmente leemos el libro de Apocalipsis, nos entra un tremendo pavor, porque empezamos a ver símbolos, empezamos a ver imágenes y decimos, no, pero yo cómo entiendo todo esto. Entonces, por un lado, el libro tiene un contenido apocalíptico, visiones, sueños, símbolos, imágenes. Pero el libro es un libro profético. Un libro profético. ¿Qué significa eso? Dios estaba hablando. Hay una combinación de lo apocalíptico con lo profético. Dios estaba comunicando algo, había un mensaje de parte de Dios. La pregunta es, ¿para quiénes? La pregunta es, bueno, usted dirá, para nosotros. Y yo le pregunto, ¿y qué de los cristianos del siglo I? ¿Será que este mensaje sería solamente para nosotros que vivimos en el siglo XXI? ¿O el mensaje que estaba allí también era un mensaje para los creyentes del siglo I? Entonces, y debemos de entender algo, por general nosotros los cristianos, cuando hablamos de lo profético, cometemos el grave error de pensar que lo profético está asociado solamente con las cosas que han de venir. Y el contenido del libro tiene que ver con lo que ha de venir, sí. Está hablando también y advierte sobre el futuro y sobre lo que ha de venir. Pero el asunto es que la profecía en la Biblia no tiene que ver solamente con lo futuro, tiene que ver también con el presente del pueblo de Dios. Y es allí donde esta carta añade un tercer elemento interesante. El libro no solamente es un libro apocalíptico, el libro no solamente es un libro profético, sino que también este libro es un libro con un contenido que podríamos decir epistolar. Cuando hablamos de epistolar, estamos hablando de que es un documento dirigido de una forma específica a iglesias que históricamente existieron en el siglo I y que originalmente fueron los receptores originales de esta carta. Entonces, a un libro con un tremendo contenido apocalíptico, con un mensaje profético de parte de Dios, se le añade de que el libro fue escrito originalmente para un grupo de iglesias que existieron, un grupo de iglesias donde habían comunidades cristianas en el siglo I, a finales del siglo I, y probablemente esas comunidades cristianas, algunas de ellas ya tenían algún tiempo, algunas décadas de estar establecidas, y es por eso que usted desde el versículo 4 del capítulo 1 hasta el versículo 7 encuentra Juan a las 7 iglesias que están en Asia y ubica los destinatarios. Dice, las iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir. Hablando de cosas futuras, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra.
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, hablando de la venida del Señor. Aquí hay un elemento escatológico. Dice aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y todos los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Habla de temas escatológicos, está reiterando que el Señor va a venir, está reiterando el hecho real de que las iglesias de Asia, ese grupo de iglesias a las cuales se les escribe, eran iglesias que estaban expectantes ante el hecho de que el Señor venía. Entonces, a esas iglesias a las cuales se les escribe. Y es por eso que usted en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis encuentra un mensaje enviado por parte de Dios muy específico a cada una de esas iglesias. Cada una de esas iglesias tenía sus propias necesidades, sus propias circunstancias, y por eso se le escribe un ejemplo a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y a la iglesia de Laodicea, 7 iglesias que estaban en la región de Asia. Cuando yo miro todo esto, me percato, entonces este libro es una carta, es una epístola con contenido apocalíptico, pero sí es un mensaje de parte de Dios y por eso contiene un elemento profético. Dios está hablando. Aún Juan al final del documento se despide de los hermanos y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Con quiénes? Con esas iglesias y con esos creyentes. Esos todos vosotros está hablando de personas, está hablando de gente a la cual fue dirigida esa carta. Entonces podría surgir la pregunta, hermano Gustavo, ¿significa que esa carta no solamente me tiene que decir algo a mí, sino que también le tuvo que decir algo a los creyentes que vivieron en esa época? Sí, Dios estaba comunicándoles algo a ellos se los está comunicando. Entonces eso es importante saberlo. Este libro entonces es una carta, una epístola, un documento ocasional enviado a un grupo de iglesias que tiene un fuerte contenido apocalíptico, y la literatura apocalíptica tenía sus propias características, el uso de imágenes y el uso de cierto lenguaje muy simbólico, es algo común en ese tipo de literatura, y es una profecía porque Dios estaba comunicando algo, estaba hablando algo, y Él no quería que eso fuese sellado, sino que Él quería que eso fuese revelado y que eso fuese comunicado a los creyentes. Eso es importante que usted y yo lo entendamos. Para poder comprender este libro, ¿y por qué estamos haciendo esta introducción y hablando de este tema hoy? Porque cada vez que hablamos de temas escatológicos y de los tiempos del fin, un libro que normalmente usamos y decimos, Apocalipsis es el libro, porque ese libro habla de cosas futuras. Pero recuerde que el futuro no solamente tiene que ver con lo por venir, tiene que ver también con el presente. Las 7 iglesias que se mencionan ahí son el presente, son las iglesias a las cuales se escribió originalmente esa carta. Pero también tienen que ver con nosotros, porque a través de este libro Dios sigue hablando a nuestro corazón también hoy, así como a los creyentes a lo largo de los siglos. Entonces, podría surgir la pregunta, bueno, ¿cómo entendemos todos esos símbolos? ¿Será que los creyentes del siglo I, esas 7 iglesias, podían entender la simbología? ¿Será que mucho de lo que se expresa en ese lenguaje simbólico era entendible para ellos, pero no es tan entendible para nosotros? Bueno, ¿cuál es la manera de poder descubrir el sentido simbólico y las imágenes expresadas allí? Bueno, para que usted lo pueda entender,
usted tiene que entender un poco las circunstancias de lo que estaban pasando esas 7 iglesias. Usted necesita comprender qué estaba aconteciendo. ¿Okay? Puede ser que los símbolos eran reconocibles para ellos y entendibles para ellos, pero no necesariamente entendibles para nosotros. Es por eso que hasta el día de hoy hay cerca de 5 principales escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis en el ámbito cristiano. 5 distintas escuelas, sin especificar algunas de esas escuelas se fragmentan en otras. Ahí podríamos hablar de muchas más, pero hay 5, por lo menos como mínimo, escuelas de interpretación de Apocalipsis. Por eso es importante que usted y yo entendamos cómo yo debo de acercarme a estudiar este libro. Si usted no se acerca de la forma adecuada, usted va a empezar a especular. Probablemente usted va a empezar a decir, no, a mí me parece que esto se debe de entender así. Eso es especulación. Yo creo que esto se tiene que interpretar de tal forma. Eso es especulación. Y no podemos especular. Apocalipsis tiene un propósito y una razón de ser particular y especial. Entonces, ¿cómo necesitamos abordar algunas cosas importantes en cuanto a este libro? Si usted quiere entenderlo cabalmente, usted necesita considerar algunas cosas importantes. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, la primera, ¿cuál fue el propósito original por el cual Juan escribió? Bueno, Juan estaba escribiendo lo que Dios le estaba diciendo que escribiera. Obviamente ese mensaje y esa revelación de Dios tenía una razón de ser. Nosotros necesitamos descubrir ese propósito original. Y ese propósito original usted lo tiene que encontrar en el mismo libro. En el mismo libro. Usted necesita entender el propósito original en el mismo libro y por eso usted tiene que leerlo. Si yo empiezo a leer un ejemplo, desde el capítulo 2 hasta el 3, las iglesias en cómo se llama, a las cuales es escrita este documento, vamos a encontrar cosas interesantes y yo quiero que busque el capítulo 2 y 3. Si usted va desde el versículo 1 hasta el versículo 7 y si trata de leer ahí en su Biblia, procure leer ahí en su Biblia donde está, desde el verso 1 al 7, ahí en lo privado, vaya leyéndolo. Y yo quisiera, mientras usted lo lee, irle haciendo algunas preguntas. ¿Cuáles eran las circunstancias que aparentemente estas personas estaban viviendo en la iglesia en Éfeso? Cosas como cuáles. Necesidades que usted observa en esos 7 versículos. Situaciones que se estaban dando, problemáticas, situaciones que estaban aconteciendo en medio del entorno de la iglesia. ¿Qué es lo que usted encuentra allí? Cosas como qué. Por ejemplo, en el versículo 2, dice que yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Dice también, y no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea que tenían un buen discernimiento. Y los has hallado mentirosos. Una iglesia sufrida, el 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has Ok, la hermana leyó hasta el versículo 3, por lo que leemos en el versículo 2 de Apocalipsis 2, verso 2, pareciese que ellos eran gente muy diligente, que tenían una dedicación a las cosas que hacían, que tenían un celo profundo, y se pone de manifiesto que aún en ese tiempo y en esa época había gente que decía ser apóstol y no lo era. Ellos habían puesto en manifiesto
y habían exhibido a esos falsos apóstoles mostrando que no eran tales, y menciona también que han sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente, y ese trabajo se especifica allí que es por amor de su nombre, pero se menciona que han sufrido, y a pesar de todo eso dice, ustedes no han desmayado. ¿Qué más encontramos en los siguientes versículos del versículo 4 en adelante? Apocalipsis capítulo 2 del 4 al 7. ¿Qué más encontramos allá? ¿Qué más? Miren lo que dice. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Parece que había cosas de las cuales la iglesia en Éfeso tenía que arrepentirse. Y haz las primeras obras. Recuerda que habían cosas, habían obras, habían actitudes que ellos habían tenido en un comienzo de su caminar, que habían sido acciones o comportamientos correctos, y se les está exhortando a volver a eso. Dice, si no corriges eso y si no te arrepientes, te voy a quitar tu candelero. Y llega y dice, bueno, pero tienes esto, verso 6, aborreces las obras de los nicolaitas. Probablemente los nicolaitas era un grupo con ideas extrañas que estaban en medio de la iglesia de aquella época. Mire qué interesante, una iglesia trabajadora, hermanos que habían exhibido a gente que eran falsos apóstoles. Y habían tenido la capacidad de darse cuenta de que era gente engañosa, pero eran personas que necesitaban retomar algunas cosas de su pasado en cuanto a sus inicios de caminar con el Señor, y que probablemente se habían perdido y que requerían arrepentirse. Y el Señor los exhorta a eso. Mire, la primera iglesia que mencionamos allí, la iglesia de Éfeso, tenía una serie de circunstancias. A esa iglesia, con sus circunstancias, se les está escribiendo la carta. Interesante que se habla de sufrimiento, porque parece que ellos estaban pasando tiempos de sufrimiento. Miren la otra iglesia, la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo número 11. ¿Qué cosas usted encuentra en esa iglesia que a usted le llama la atención? Cosas como qué. Cosas como que encontramos en la iglesia de Esmirna. En el mensaje a Esmirna, la iglesia de Esmirna, él le dice que él conoce las obras, que conoce todas las tribulaciones y todo lo que está pasando ellos y la pobreza, pero él le dice que ellos son ricos. Uh-huh. Y también le dice aquí, y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino que ellos le dicen que son una sinagoga de Satanás. Okay. Pero le dice también, sí, hermano, que no teman nada de lo que va a padecer. Él está diciendo que no teman, ¿no? Sí, se les anticipa, parece que se les está diciendo de que no teman por las cosas que van a venir, no solo las que están sucediendo, sino las que pudiesen venir. No teman, porque saben, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. La iglesia de esto que leímos del capítulo 2, verso 1 al 7, una iglesia que se menciona que ha sufrido. Esta la iglesia de Esmirna, del versículo 8 al 11, una iglesia que también se menciona que va a tener tribulación, y dice por 10 días, dice el verso 10, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Qué interesante. También se exhorta a estas personas que
a las cuales el Señor les dice: yo conozco tus acciones, conozco tus obras, porque obviamente el que escudriña los corazones y conoce el fondo de la motivación del corazón del hombre es Dios. Y dice, pero se les alienta y se les dice, inclusive ustedes van a padecer, ustedes van a experimentar sufrimiento y ustedes van a experimentar tiempos difíciles. Mire, esas son las realidades de las iglesias a finales del siglo I. La iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículos 12 hasta el 17. Si usted procura leer esos versículos, Apocalipsis 2, versículos 12 hasta el 17, ¿qué les llama la atención de esos versículos? Pueden seguir la lectura ahí en sus Biblias. Versículos 12 al 17. Se escribe a la iglesia en Pérgamo. Nuevamente se le dice que él conoce sus obras. En el verso 13. Y dice que conozco tus obras, e inclusive conozco dónde moras, dónde vives, dónde está el trono de Satanás. O sea, que parece que ellos vivían en un lugar donde la gente que no conocía a Dios, ¿cómo se llama?, no vivía acorde con lo que Dios quería y más bien vivían acorde con el reino de las tinieblas. Pero tú, a pesar de vivir en un lugar como esos y en medio de gente así, donde está el trono de Satanás, esa es una forma muy ilustrativa de decirlo, retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea que en medio de un lugar difícil ellos no habían negado su fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero se le reconoce ciertas cosas, pero también se dice, pero tengo algunas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La inquietud del Señor para con esta iglesia y lo que le comunica es que en medio de ellos habían todavía algunas personas que no estaban actuando correctamente. Y dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, dice versículo 15, nuevamente un grupo que tenía ciertas ideas un poco extrañas, dice, las cuales yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Necesitas sacar a esa gente no puede estar allí. Tú no puedes dejar que esa gente que tiene conceptos que no están fundamentados en la verdad permanezcan en medio de ustedes. Y que dice arrepiéntete, le dice el versículo 16. Qué interesante todo esto. Nuevamente una exhortación, un llamado al arrepentimiento. La iglesia a Tiatira, versículo 18 hasta el versículo 29. Si usted lee, hace una lectura allí rápida de esos versículos, ¿qué otras cosas encontramos allí en esa iglesia? Cosas como cuáles. Cosas como cuáles encontramos en la iglesia de Tiatira. Era una iglesia llena de amor, de fe, de servicio, de paciencia. Eso veo yo en el versículo 19, ¿verdad? Sí. Y dice, pero tengo unas pocas cosas, el 20, contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Parece que estas últimas iglesias que hemos visto, hay un cuestionamiento del Señor hacia ellas de que ellos estaban siendo admisibles. Estaban admitiendo en medio del seno de la iglesia personas con conductas que no eran las correctas y son exhortados en cuanto a eso, pero también se les reconoce
en alguna medida su caminar con el Señor, sus obras, su servicio, su paciencia, su trabajo arduo. Es interesante todo eso, pero también, bueno, ahí se menciona un poco más, hablando de esta mujer y de todo lo que se estaba suscitando allí. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Está hablando de tribulación para aquellos que seguían los lineamientos de esta mujer o de este grupo de personas. Entonces hay una exhortación a la iglesia y una sentencia de parte del Señor a que Él iba a tener un juicio sobre estas personas y sobre todos los que seguían a las ideas y los conceptos de los que prestaban su oído para este tipo de cosas. El capítulo 3, hay un mensaje para la iglesia en Sardis, y si seguimos la secuencia de la lectura desde el verso 1 hasta el 6, y ahí usted lo puede ir leyendo en su Sigo libro. sin escuchar nada. Matielquita, ¿no me escuchas? Es que hay problemas, tenemos que actualizar el tema del Skype, porque si no, yo creo que o hay un asunto, porque todos estamos escuchando, es que ese es el asunto. Para la próxima lo que vamos a hacer es tratar de, los que han tenido problemas, ver cómo los ayudamos para poder actualizar la aplicación en sus dispositivos, o ver si revisamos también el tema de los micrófonos, porque es extraño que unos sí escuchan y otros no. Probablemente es que hay algo que se tiene que corregir en la aplicación que está instalada en las computadoras. La iglesia de Sardis, ¿qué más dice de la iglesia de Sardis? Del versículo 1 hasta el versículo 6. Dice Apocalipsis ahí en el 3, dice, también se le reconoce que yo conozco tus obras, versículo 1. Pero esta se le dice de una forma más fuerte, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas. A esta iglesia y a estos creyentes se les exhorta porque habían ciertas cosas en su comportamiento que no estaban bien delante del Señor y se les llama a cambiar eso. Acuérdate, has recibido, dice el versículo 3, y guárdalo y arrepiéntete. Esa palabra arrepentimiento se menciona varias veces a las iglesias. Si no veláis, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes las personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El mensaje a Filadelfia, verso 7, el versículo 13, llega y se habla de yo conozco tus obras, verso 8, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el verso 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Nuevamente se retoma el tema de la hora de la prueba de que ha de venir. Dice sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Interesantemente, nuevamente hay una exhortación, hay un reconocimiento de algunas cosas que los creyentes de esas iglesias hacían, pero también hay una exhortación a cambiar algunas otras. Hay un constante llamado al arrepentimiento, hay un constante recordar de la hora de la prueba, de la hora de la tribulación, de tiempos que se van a acercar difíciles,
El mensaje a la iglesia de Laodicea en el capítulo 3, verso 14 al versículo 22. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, aquí que el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, nuevamente ese término, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, y por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Se le aconseja a esa iglesia que compre oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Yo reprendo los que amo, dice el versículo 19. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mire qué interesante. Si pudiésemos mencionar un tono general del lenguaje que se expresa en este libro, a las iglesias del siglo I en esa región del mundo, en Asia, es un mensaje de exhortación, en muchos casos reconociendo su trabajo, su fe, su paciencia, pero también exhortándolos porque habían cosas que no estaban bien. Todavía se estaban admitiendo ciertas cosas en el entorno de la iglesia que no eran agradables a Dios. Se les advierte sobre la prueba que había de venir, se les alienta a ser esforzados aún en medio de lo que pudiesen estar pasando o de lo que pudiesen estar viviendo. Entonces, cuando yo leo ese tipo de lenguaje, encuentro un poco del propósito original del autor. Pareciese que las iglesias estaban pasando por una serie de experiencias particulares. La palabra que se está dando a través del libro va inicialmente dirigida a esas iglesias y sus realidades. Una exhortación dirigida para que en medio de lo que pueda venir, en medio de lo que pueda acontecer, en medio de las realidades de un mundo donde el mal prolifera. ¿Cuántas veces no se mencionan los nicolaitas? ¿Cuántas veces no se mencionan gente que es sinagoga de Satanás? Esa es la realidad del creyente. Los creyentes del siglo I vivían en medio de la realidad de un mundo complejo, donde había mucha gente apartada de Dios. Y los creyentes del siglo I son estos. Necesitamos apagar el micrófono para que no se filtre mucho el sonido. Al final de cuentas, mucho de la razón de ser del libro y del propósito original va en esa dirección. Creyentes e iglesias que son animados y son alentados. ¿A qué? Son alentados a vivir una vida que agrada a Dios, pero también entender que vivimos en medio de un mundo donde el mal prolifera. Pero así como el mal proliferaba en el siglo I, el mal todavía prolifera en nuestro siglo. El mal todavía prevalece y prolifera en medio de nuestra realidad y en medio de nuestro contexto. Así que podríamos decir que las realidades del siglo I, de las iglesias y de los creyentes de esa época, no necesariamente son diferentes a las nuestras, sino que son muy similares. Pero necesitamos entender para estudiar el libro que tengo que buscar ese propósito original, y ya más o menos nos damos cuenta de qué era lo que estaba pasando. ¿Cómo entiendo el resto del contenido del libro? Bueno, lo entiendo sobre la base de entender a quién se estaba escribiendo originalmente el libro. Pero en segundo lugar, también podríamos decir que hay un propósito profético que va más allá de esas iglesias del siglo I. Porque para nosotros Apocalipsis sigue siendo palabra de Dios. Y sigue siendo una palabra que Dios transmite, nos transmite también a nosotros, que nos alienta también a nosotros y que nos exhorta también a nosotros. Entonces, yo tengo que mirar en el contenido del libro no solamente una exhortación para la iglesia del siglo I,
sino también una exhortación y palabras de aliento para una iglesia a final de los tiempos, como nosotros, que también experimentamos las mismas circunstancias. Entonces, eso necesito tenerlo claro. Cuando yo tengo claro eso, se me empieza a abrir un poco el panorama a la hora de leer el libro de Apocalipsis. Entonces, tengamos cuidado, eso sí, cuando usted logre entender que esta es una carta o una epístola escrita a iglesias del siglo I, no significa que la carta es solo para ellos y que no tiene que ver nada con nosotros hoy. No, eso sería interpretarlo inadecuadamente. Hay ciertos acercamientos interpretativos de Apocalipsis que dicen que Apocalipsis fue escrita para las iglesias del siglo I, simplemente. Y cuando la Apocalipsis habla de la bestia y habla, ¿cómo se llama?, en términos de ciertos personajes o estructuras, o menciona ciertas entidades, está hablando de lo que en el siglo I representaba el mal. Y entonces los que interpretan bajo ese criterio de que Apocalipsis solamente tenemos que verlo en el pasado, llegan y dicen, no, es que la bestia es el Imperio Romano. El Imperio Romano contra el cual los cristianos tenían a finales del siglo I una pugna y una tensión. Entonces, significa que esa carta pues fue escrita para ellos, sus realidades, ellos estaban viviendo eso, y la interpretación es una interpretación que se queda solamente en mirar qué era lo que estaban viviendo los creyentes del primer siglo, sus realidades y sus circunstancias solamente. Y contra lo que ellos luchaban era contra las realidades de su tiempo. Y se quita ese elemento, digámoslo así, futuro, lo porvenir. Entonces, pero lo interesante es que el libro muchas veces exhorta a los creyentes del primer siglo de las cosas por venir, que habían cosas por venir, no solamente para ellos, sino para los creyentes que a futuro iban también a experimentar y a vivir algunas cosas como ellos las estaban viviendo. Entonces, no podemos quedarnos con una interpretación solamente en el pasado, sino que tenemos que mirar que esta carta fue escrita para creyentes del siglo I, con sus realidades, un mensaje profético para ellos, con palabras de aliento de parte de Dios, pero también un mensaje para aquellos que iban a estar en el futuro, porque se habla de lo porvenir, y que también iban a estar experimentando las mismas circunstancias y las mismas situaciones. Es interesante que analizando ese contexto histórico en medio del cual vivían los creyentes del siglo I, Juan en el capítulo 1, versículo 9, llega y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. ¿Por causa de que él estaba preso en Patmos? No era por otra razón, sino por causa de predicar y de dar testimonio de Jesucristo. Y Juan llega y dice: ustedes somos copartícipes vuestros en la tribulación. Pues, yo estoy sufriendo aquí por causa de la palabra, yo estoy sufriendo aquí por causa de proclamar. Ustedes también están enfrentando situaciones por causa del testimonio de Jesucristo. Entonces, es interesante que ese término y ese concepto de gente sufriendo por causa del testimonio de Jesús es algo que se menciona constantemente a lo largo del libro. No solamente Juan estaba sufriendo, no solamente los hermanos de las iglesias en Asia estaban sufriendo, sino que usted encuentra pasajes
como en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, donde se expresa lo siguiente. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. 7:14 de Apocalipsis. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Gente que sale de tribulación, gente que sale de periodos de enfrentar crisis, pruebas y dificultades, gente que ha pasado por ese tipo de circunstancias, que han lavado sus ropas, es una forma de hablar de pureza, que han y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Está hablando de gente que ha sido redimida, gente que ha sido salva, que ha experimentado la salvación, que han salido de la prueba. Dentro de las tantas visiones que ve Juan ve gente saliendo de esos periodos de prueba, de esos periodos de tribulación, y dice gente que realmente lavó sus vestidos, gente que realmente estaba en una relación con Dios. Esa idea de gente que experimenta sufrimiento, iglesias del siglo I que experimentaban sufrimiento, gente que sale de tribulación y que Juan los ve en esa visión con vestiduras blancas, es la tónica que usted encuentra. Es algo muy característico que usted encuentra en el libro de Apocalipsis. Un ejemplo, en el capítulo 12 también. En el capítulo 12, versículo 11, y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, Apocalipsis 12, 11, y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Testimonio de qué? Testimonio de la verdad. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mire lo que dice el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón, el mal, el maligno, luchando contra aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estaba preso Juan? Juan estaba preso por causa del testimonio de Jesucristo. ¿Por qué estaban sufriendo los cristianos de las iglesias del siglo I? Por causa del testimonio de Jesús. ¿Por qué se nos habla y se nos dice de que estas palabras tienen que ser promulgadas, proclamadas, para que la gente sepa lo por venir? Para que nosotros también, aquellos que damos testimonio de la verdad, estemos preparados y sabiendo que inclusive y aún con aquello que ha de venir y con aquellas cosas que han de suceder, Dios va a estar allí contigo y conmigo. Dios nos va a sostener, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a sustentar con su diestra. Entonces, qué interesante es darnos cuenta que Apocalipsis habla de una forma constante de este concepto del testimonio, el testimonio de la verdad, el testimonio del Evangelio. Inclusive hay otro texto que viene a mi mente que dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún viviendo en medio de un lugar donde el maligno operaba, donde los poderes de las tinieblas operaban, donde el mal predominaba, 2:13 de Apocalipsis, estas personas retenían mi nombre y no han negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, un hombre que fue mártir, un hombre que murió por causa del testimonio de Cristo, pero aún ni siquiera en medio de ver el sufrimiento de este y probablemente de muchos más, ellos retuvieron el nombre del Señor y persistieron en hablar y dar testimonio de la verdad. Entonces, cuando yo leo todo esto, hermanos, me doy cuenta que el contexto en el cual está Apocalipsis siendo escrito es un contexto de prueba, de tribulación, de gente que da testimonio de Jesucristo,
de gente que experimenta tribulación, que es llamado por Dios al arrepentimiento, porque hay cosas de las cuales arrepentirse, pero se les reconoce también la obra que hacían, la labor ardua que llevaban a cabo. Pero en medio de todo esto, amados hermanos, hay una tremenda exhortación en cuanto al tema del sufrimiento, del porvenir, de circunstancias que han de acontecer, y que esos sufrimientos son el resultado ¿de qué? Del testimonio de Jesucristo. Pregunto, ¿será que los cristianos a lo largo de la historia no han sufrido por causa del testimonio de Jesús? Cuando usted y yo miramos la historia, nos damos cuenta que los creyentes al final de los tiempos y a lo largo de la historia cristiana, y todos aquellos que sirven a Dios, han tenido que sufrir por causa de la fe y del testimonio del Señor. Entonces, Apocalipsis tiene que ser entendido, estudiado desde esa perspectiva. Desde una perspectiva de Dios trayendo juicio sobre los que son injustos, pero también desde una perspectiva de Dios trayendo salvación y preservando a los suyos en medio de tribulación, en medio de prueba, ya sean los creyentes del siglo I o seamos nosotros. Entonces Apocalipsis, amados hermanos, al final de cuentas se convierte en un libro de aliento y de ánimo para los creyentes de todos los siglos. Usted dirá, pero ¿por qué? Si Apocalipsis es un libro que da palabras de aliento y de ánimo, ¿por qué se usan tantas imágenes y símbolos? Bueno, porque Apocalipsis es una combinación de 3 tipos de literatura. Es una carta o una epístola dirigida a iglesias específicas. Es un libro profético donde Dios revela o comunica algo, pero es un libro apocalíptico también, expresado en un lenguaje probablemente misterioso para usted, pero que tenía una razón de ser. Obviamente el autor estaba usando una terminología para transmitir una realidad. Entonces, muchas veces cuando usted ve que se habla del dragón, está hablando del mal, o está hablando de Satanás, y hay algunos pasajes que cuando se habla del dragón se dice que es Satanás. Entonces se presenta el mal en medio de la humanidad, se presenta de diversas formas. Entonces en muchos lugares usted encuentra que se habla de una bestia, con cuernos y con cabezas, y no con una, sino con varias. Pero esa imagen y ese símbolo representa el mal, representa algo o alguien que en medio de la historia de las iglesias del siglo I y de su propia realidad, podía ser el Imperio Romano. Sí, iba a venir contra ellos. Y la historia misma nos dice que las iglesias a finales del siglo I y en el siglo II y III se experimentaron increíbles persecuciones por parte del Imperio Romano. Entonces, ¿será que esos términos son términos para hablar de una forma figurada del mal y se utiliza ese tipo de ilustración? Nosotros normalmente, o ese tipo de imágenes o de simbolismo, bueno, eso es lo interesante de este tipo de literatura, que las imágenes nosotros debemos de saber cómo las vamos a interpretar. Pero las imágenes tienen que ser interpretadas en función de lo que hemos hablado, en función del propósito del libro. Porque si usted las interpreta no en función del propósito del libro, que es dar aliento a los creyentes en medio de la prueba, que es alentar a la iglesia en medio de la persecución, que es alentar a los creyentes a perseverar en la fe, que es alentar a los creyentes para que sigan dando testimonio de la fe. Si usted no interpreta esas imágenes desde esa perspectiva, usted puede ser que empiece a sacar algunas conclusiones que no son correctas.
Y ese es el peligro a la hora de interpretar Apocalipsis. Cuando hablamos de las imágenes en Apocalipsis, tenemos que decir que hay imágenes constantes. Un ejemplo, cuando hablamos de una imagen constante, significa que usted va a encontrar imágenes, un ejemplo, una bestia que sale del mar. Hay algunas secciones de Apocalipsis que presentan esta bestia que la describen con ese nombre saliendo del mar. Pero esa bestia que presenta detalles, que dice que sale con cuernos y sale con, ¿cómo se llama?, con una serie de características muy particulares y tremendamente enigmáticas para nosotros. Nosotros tenemos simplemente que mirar en esa bestia la representación, ya sea de un individuo o un gobernante, digámoslo así, y la representación de la representación de un imperio. Yo no tengo que empezar a llegar y pensar, bueno, tal cantidad de cabezas significa esto, tal cantidad de cuernos significa lo otro. No, simplemente ese personaje llamado bestia representa algo. Representa el mal, representa la realidad de un sistema, la realidad de un individuo totalmente opuesto a Dios, como querramos verlo, pero que se va a levantar en algún momento. Ese tipo de imágenes usted las va a encontrar muchas veces. Entonces, cada vez que aparece ese tipo de lenguaje asociado con esto, usted dice, bueno, aquí hay una constante en estas imágenes, porque estas imágenes pues nos están comunicando de que va a surgir alguien, de que alguien va a levantarse en medio de las aguas, en medio de las multitudes, en medio de las naciones, sea un sistema, sea un individuo, pero al final de cuentas algo va a surgir. Pero hay otras imágenes que no necesariamente tenemos que interpretarlas diferentes, que más bien cuando usted las lee y usted dice, bueno, pero qué extraño esto, porque hay imágenes que no son tan consistentes como la que acabamos de citar. Un ejemplo, Apocalipsis capítulo 5, desde el versículo 5 hasta el versículo 6. Mire lo que dice la Escritura. Y uno, capítulo 5, versos 5 y 6, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, qué interesante, el verso 5 llega y dice, he aquí, y se le presenta a Juan el león de la tribu de Judá. Pero cuando él ve lo que se le está enseñando, él no ve un león, lo que ve es un cordero inmolado. Entonces, qué interesante, se le habla a Juan y se le dice, he aquí al león de la tribu de Judá. Pero ese león en realidad, hablando, y ese león representa a Jesús, ese león en realidad es un cordero que dice que está como inmolado. Entonces, al final de cuentas, las imágenes en Apocalipsis podríamos decir que fluyen. Pareciese que se dice, he aquí el león, pero lo que ves no es un león, lo que ves es un cordero inmolado. Entonces, las imágenes yo tengo que leerlas con cuidado, que a pesar de que se presenta la imagen como un león, el león de Judá, lo que ve Juan es un cordero. Ese tipo de cosas son muy característicos en Apocalipsis, y ese tipo de lenguaje puede ser que para usted es un poco contradictorio, un poco difícil de comprender, pero es una forma de presentar las imágenes de una manera diferente. Al final, ese león de Judá es a su vez un cordero inmolado, porque la Biblia presenta a Jesús como tal, como descendiente de la tribu de Judá, como se llama, y como un cordero que es llevado
para ser sacrificado. Entonces, ese tipo de imágenes yo tengo que entenderla, esa fluidez en el lenguaje usted la va a encontrar. Hay imágenes que son muy claras, pero hay otras imágenes que no lo sé. Inclusive hay algunas imágenes que los mismos pasajes me dicen qué significan, pero hay otros que no. Un ejemplo, ese versículo 6 que leímos, dice que tenía ese cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esos 7 cuernos y esos 7 ojos, dice que son los 7 espíritus de Dios. Hay algunas imágenes que son explicadas y se dice qué son. Un ejemplo, Apocalipsis 1 del 12 al 20 dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Juan ve 7 candeleros, pero el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 12 al 20, dice que esos 7 candeleros son las 7 iglesias a las cuales se les está escribiendo. En Apocalipsis 1:20 se menciona 7 estrellas, pero se dice que esas 7 estrellas son 7 ángeles o 7 mensajeros. Un ejemplo, Apocalipsis, capítulo 17, versículo 9, se habla de que hay una gran ramera sentada sobre 7 montes, pero esos con 7 cabezas, pero esos 7 cabezas representan 7 montes, o sea, una ciudad asentada sobre 7 montes, pero se habla de 7 cabezas. Apocalipsis 17:18 habla de una gran ramera, pero el verso 18 dice que esa gran ramera es una ciudad, no es una persona. Pero el pasaje lo explica. Hay imágenes que sí se me detallan, pero hay otras que no. Las imágenes yo las necesito interpretar desde la perspectiva de lo que hemos venido hablando, del propósito del libro. Las imágenes cumplen con eso. Entonces usted encuentra al ángel o a Dios diciéndole a Juan que vaya y mida la ciudad, ejemplo. Pero el acto de medir puede ser interpretado en Apocalipsis como un acto de preservación o un acto de juicio, porque se puede decir, mide tal ciudad y todo lo que está dentro de ella va a ser cuidado. Eso es un acto de preservación, y todo lo que queda afuera va a ser, castigado. Esa es una señal de juicio para los que están fuera de esa medida y de preservación para los que están internamente. Lo que sucede con nosotros es que cada vez que vamos a Apocalipsis empezamos a querer darle sentido hasta los más mínimos detalles. Y ¿sabe algo? Los detalles, la idea de tantos detalles y de tantas minuciosidades, la idea es darle un efecto dramático al lenguaje. Así es el lenguaje apocalíptico. Los detalles de cuernos, los detalles de cabezas, y que vio escorpiones con cola de esto, con cabeza de lo otro y con cuerpo de otra cosa. Eso es nada más para añadir un efecto dramático a lo que se quiere comunicar. Pero esos escorpiones o esas langostas, en algunos casos que aparecen en Apocalipsis, simplemente representan las huestes de las tinieblas. Y entrar en detalles de que por qué tiene la cola de una cosa y por qué tiene la cabeza de otra, no tiene razón de ser. Y en la apocalíptica, la idea no era empezar a buscar sentidos ocultos allí. Simplemente la idea era darle un efecto dramático a lo que se estaba queriendo comunicar. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros vamos a Apocalipsis, vamos a encontrarnos todas estas cosas. ¿Se habla de lo porvenir? Sí, pero yo entonces necesito interpretar lo porvenir, lo apocalíptico, lo escatológico, desde una perspectiva donde interpreto correctamente el libro. Es una carta, pero asimismo es un mensaje de Dios, es profético, pero asimismo tiene características apocalípticas.
¿Hay que saber cómo estudiar esas imágenes? Sí, tenemos que saber cómo vamos a estudiar esas imágenes, porque si no lo hacemos adecuadamente nos podemos ver en un problema. Cito esto y bueno, menciono esto de Apocalipsis, amados hermanos, porque al final de cuentas, casi siempre que nos interesamos en indagar sobre el tema del final de los tiempos, vamos a un libro como estos. Pero se nos hace una dura lucha tratar de interpretar. La interpretación de Apocalipsis usted debe de buscarla allí mismo. Tengamos cuidado, porque algunas personas tienen la tendencia a interpretar Apocalipsis a la luz de otros pasajes de las Escrituras. Entonces dicen, como en Ezequiel y como en Isaías se mencionan secciones apocalípticas muy similares a las que menciona Apocalipsis, yo voy e interpreto esos pasajes que están en Ezequiel y los interpreto a la luz de lo que se viene diciendo, pero digo, bueno, Apocalipsis tengo que interpretarlo igual. Tengamos cuidado, puede ser que Apocalipsis, la idea, aunque la imagen que se usa en Ezequiel es muy similar a la que usa Juan en el libro de Apocalipsis, no necesariamente significa lo mismo o tiene el mismo propósito. Tengamos cuidado con eso. Yo necesito ir al mismo libro, entender su contenido, y cada uno necesitamos mirar cada una de esas secciones como una visión que Juan tenía. Si usted va a leer los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, léalo como una sola visión. No empiece a tratar de explicar los más mínimos detalles. Usted lo que necesita es llegar y decir, bueno, esta visión que se describe, un ejemplo desde el versículo 6, versículo 1 en adelante, ¿cómo yo interpreto esa visión? Esa visión interesantemente va desde el versículo 6, inclusive hasta avanzado el capítulo 8. Entonces usted va a encontrar una descripción allí de una serie de cosas asociadas con los sellos, con una serie de sellos que se abren, pero también asociadas con otras cosas. ¿Cómo yo interpreto esa visión? Bueno, tengo que interpretarla desde la perspectiva de cosas que son abiertas y que ponen en evidencia algo y cosas que Dios va a estar haciendo. Cuando un sello se abre, entonces da la implicación y transmite la idea desde 6.1 aproximadamente hasta 7.6, lo que hace es que nos da la idea de que algo está siendo puesto al descubierto. Cuando un sello se abre, algo se pone en evidencia, algo se quiere comunicar, cosas que van a acontecer, cosas que van a venir, cosas que van a suscitarse, realidades que van a darse. Entonces, es necesario tener una visión de Apocalipsis donde podamos interpretar cada una de las visiones que hay en el libro. Y puede surgir la pregunta, bueno, ¿cuántas visiones son las que describe este libro? Bueno, interesantemente, podríamos llegar y decir que del 6.1 inclusive hasta 8.6 hay una visión particular y específica. Un ejemplo de 8.7 con las trompetas hasta 11.19 hay otra visión. ¿Cómo yo interpreto esas visiones? Bueno, tengo que interpretarlas desde la perspectiva del autor, de lo que está sucediendo y de lo que se está suscitando. Eso nos va a evitar caer en algunas interpretaciones un poco antojadizas. A mí me tocó leer hace muchos años, recuerdo recién convertido, me regalaron un libro que se llamaba el ocaso del planeta Tierra o algo así, escrito por un creyente, donde él interpretaba que todos lo que se citaba en Apocalipsis, que cuando hablaba de langostas
y hablaba de ciertas cosas con ciertas características, con cola de esto y cabeza de lo otro, ¿cómo se llama? Estaba hablando de la Tercera Guerra Mundial y que esos eran, ¿cómo se llama?, helicópteros ultramodernos. Y empezaba a dar una interpretación de ese tipo, una interpretación de una guerra mundial y de un caos al final de los tiempos con una crisis mundial de conflicto armado. Entonces, había gente que se acerca, inclusive hoy hay gente que se acerca desde esa perspectiva, pero esa era la idea del autor, decirnos que había una tercera guerra mundial. No, yo no creo que sea eso. Lo que dice el libro es, va a venir prueba, van a levantarse personajes o sistemas que van a estar contra Dios, pero en medio de eso los creyentes van a seguir dando testimonio de Jesucristo. ¿Habrán tiempos de angustia por causa de guardar el testimonio de Jesucristo? Probablemente sí, pero es allí donde Apocalipsis muchas veces presenta la imagen de Dios guardando a aquellos que tienen el sello de Dios, porque aquellos que han sido redimidos tienen el sello de Dios, mientras que los que no han sido redimidos tienen el sello de la bestia, como describe Apocalipsis. Entonces mire qué contraste, lucha del bien con el mal, sellados por Dios, sellados por la bestia. Un conflicto entre el bien y el mal, una batalla entre los poderes de Dios y los poderes de las tinieblas. Eso es lo que envuelve el conflicto del final de los tiempos, donde Dios va a hacer prevalecer su verdad y donde Dios y el testimonio de Jesús va a prevalecer en medio de un mundo con una cantidad increíble de gente apartada de Dios, apartada de Dios. Preguntas o comentarios en medio de lo que hemos compartido. ¿Preguntas o comentarios, hermanos? Bueno, parece que los hermanos manejan bien Apocalipsis. Pues ya vamos a ponerlos a predicar un domingo de estos en la iglesia. No, pastor, voy a leer. Sí, sí. Sí, hermana, iba a comentar algo. Ok, ¿cuáles son las principales circunstancias para que veamos esta vida? Y por lo general siempre tengo un poco de inquietud. Está nuevo, ¿no? Ya son atrofió el piso. Ok, los micrófonos vamos a tratar de mantenerlos cerrados para que no se filtre el sonido. Carne, carne. Molida no, carne normal. Ok, ¿algún comentario? No le escuché bien lo que dijo, pastor. ¿Algún comentario, hermana? No, básicamente, ¿cuál es cuando nos acercamos a un libro como estos? Por lo general, ¿cómo se han sentido cuando lo leemos? Bueno, la verdad, Sigue, hermana Elba, después voy yo. ¿Cómo no? La verdad, pastor, que esto, cuando yo lo leí la primera vez, yo no entendía nada. Y para mí era algo que nunca entendía, por eso, como usted dice, las imágenes y todo lo que hablaban de la bestia y de las cabezas y de los cuernos. Para mí, yo me imaginaba en mi mente cuestiones con cuernos por todos lados, y yo decía, pero ¿esto qué es? Me irá a salir una cuestión como esa, así que y yo casi no le leía mucho porque nunca lo entendía. Pero a medida que he ido escuchando pues los mensajes suyos, porque recuerde que tuvimos un tiempo de estudio también sobre eso, que creo que una de las cosas por las cuales Juan escribió de esa manera era por la persecución que Juan tenía, y él no podía hablar claramente muchas cosas.
Así que yo ya he ido pues entendiendo un poquito y ahora con esta explicación que usted ha dado pues comprendo un poco más. Gracias. Hermana Adela. Yo desde hace mucho tiempo escuché a hermanos que predican la palabra, que ellos han dicho que Apocalipsis es un libro bien difícil para tomarlo como para predicar. Otro vuelta que muy sabio al decir esto, para no especular, mejor prefiero no predicar sobre Apocalipsis. Y bueno, yo oyendo esto de hace años atrás, cierto que Apocalipsis es un libro difícil, y por un tiempo solamente yo era los tres primeros capítulos. El mensaje del apóstol Juan, de las circunstancias que rodearon a la visión y el mensaje a las 7 iglesias, ¿no? Como que Apocalipsis para mí se ceñía solamente en esos tres capítulos. Bueno, ahorita, hermano, se me hace bastante complicado, sinceramente lo digo. Pero bueno, interesante haber participado de estos estudios, en específico sobre este punto del libro de Apocalipsis, ¿no? Porque se le abre a uno el entendimiento y también las buenas intenciones de con más detenimiento leerlo, irlo estudiando el libro, y lo que no comprendo, entonces preguntar, ¿no? A hombres de Dios que se relacionan con nosotros y que sabemos que al hacerle preguntas no nos van a salir con cosas estrambóticas, porque yo sí he escuchado cosas estrambóticas en mensajes de Apocalipsis, que cada detallito allí, por más pequeño, le encuentran ya allí un mensaje. Yo sí he escuchado mucho de eso también. Así es que lo que sí digo es que, bueno, se ha despertado en mí un deseo de volver a leer Apocalipsis con detenimiento, ¿verdad? Y sacar para mi vida lo que Dios desea que yo sepa para edificación de mí. Y si eso pues lo puede a otros ayudar, gloria a Dios. Amén. Pastor, Sí, hermano. para mí una primera experiencia, porque yo digo, leer Apocalipsis, a mí siempre me resultó como muy difícil, y siempre como escuchaba que eran para lo que el Apocalipsis estaba escrita para futuro, pues, no ni para los cristianos antes, ni para ahora. Yo siempre pensé, o siempre escuché, y de verdadmente para mí ha sido una bendición. De verdadmente yo he estado siguiendo a la lectura, y de verdadmente, pues, antes temía leerlo, pues, pero ahora ya, como usted bien lo estabas explicando, y de verdadmente le doy gracias a Dios por eso, pastor. Amén. Bueno, debemos de acercarnos procurando buscarle el sentido. El libro tiene una razón de ser para aquellos hermanos, aquellos creyentes en el siglo I, un propósito, alentarles en medio de los tiempos que vivían. Y yo, entendiendo eso, yo voy a interpretar cada imagen en función de eso, no voy a perder de perspectiva eso.
Cuando entonces yo leo acerca de un dragón que se levanta de huestes con formas de langosta, obviamente empiezo a percatarme de la realidad de esa lucha espiritual donde los poderes del mal operan, pero también donde el príncipe de este mundo, Satanás, que es presentado como un dragón en Apocalipsis, es operante, es real y opera en medio del mundo. Empiezo a darme cuenta de que Apocalipsis es como un cuadro donde se nos plantea la realidad de un mundo caído, controlado en muchos aspectos por el príncipe de las tinieblas, pero también donde se presenta a Dios como soberano y que está en control de todas las cosas, y que aún en medio de todo Él preserva a los suyos, guarda a los suyos, cuida a los suyos y sostiene a los suyos. Entonces, el libro termina siendo un libro de aliento. Los que no tienen el sello de Dios llegan un día a ser juzgados y el juicio de Dios cae sobre ellos, pero los que tienen el sello de Dios y vencen, como al final de cada una de las cartas a las 7 iglesias se dice al que venciere, o sea, se alienta a esas iglesias a luchar, se alienta a esas iglesias a perseverar, se alienta a esas iglesias a persistir en el testimonio de Jesucristo, aún en medio de lo que están viviendo. Cuando yo miro Apocalipsis desde esa perspectiva, y no entro en darle detalle a todos los elementos dramáticos que se mencionan a lo largo del libro, empiezo a sacar provecho, empiezo a encontrar cosas muy interesantes que me alientan, que me animan. Así como Dios alentó a los creyentes del siglo I, sigue alentando a los creyentes a lo largo de la historia de que Dios va a estar con nosotros en medio de lo que pudiese venir e inclusive en el futuro con lo que haya de suceder y lo que pudiese acontecer. Así que, amados hermanos, este es un gran reto para nosotros, poder acercarnos a Apocalipsis, leerlo, examinarlo de la forma adecuada, poder mirar allí algunos elementos interesantes que nos pueden animar y alentar en la fe. Y yo creo que al final de cuentas eso es el deseo del corazón de Dios, que seamos animados en cuanto a nuestra fe. Yo quería aportar que lo que estuvimos leyendo ahora, y bueno, en otras ocasiones que hemos tenido la oportunidad de poder estudiar Apocalipsis, con lo que ahora pues se hizo un resumen, ¿verdad? Bien rapidito, lo que vivieron esas iglesias, como yo soy también la iglesia del Señor, solo que en otro tiempo, ¿verdad? Eso también a mí me debe de tocar mi corazón, porque hay ciertas actitudes o situaciones que se estaban dando en vidas de personas. Entonces el Señor habla a cada una de ellas, pero no solamente les habla a ella en medio del contexto que estamos leyendo, sino también a nosotros. Somos la iglesia en este tiempo y todavía estamos esperando al Señor, y también estamos pasando por mucho tiempo de situaciones, luchas, tentaciones, tribulaciones, quizás poniéndolo persecuciones no tan fuertes, viviéndolas como en otros lugares del mundo donde sí se están viviendo fuertemente, ¿verdad? Y poder pues mantener nuestro corazón, es decir, ver esos ejemplos y poder ponerme por lo menos mi vida a cuenta delante del Señor, ¿verdad? Y mantenerme en obediencia a Él. Así que de verdad que ha sido muy, muy lindo el poder volver a hacer ese repaso de lo que mencionaste y ver lo de las iglesias y hacer este pantallazo bien rápido, ¿verdad? Pues ha animado mi corazón. Amén. Bueno, amados hermanos, recordarles, vamos a estar terminando la sesión de hoy, recordarles que este sábado 19 a las 5 de la tarde tenemos un evento especial allá en Otibé, y queremos pues que estemos orando por esto.
no solamente pues poder compartir con los chicos y con los adultos que puedan llegar, sino que podamos compartir la palabra con aquellos invitados que puedan participar del evento que tenemos programado para el sábado 19. Eso no significa que este viernes 18 no hay actividad en UTV de discipulado, sigue habiendo, pero el sábado también vamos a tener una actividad especial ya de fin de año allá. Y hemos estado invitando a vecinos y a personas conocidas, así que estemos orando. Damos gracias al Señor porque hubo por allí una donación de unas personas de cositas para hacer unas bolsitas con cositas de comer, así. Por allí también apareció una donación para poder comprar unos pequeños obsequios. Y bueno, damos gracias al Señor porque, bueno, la iglesia pues no estaba presupuestariamente pues con disponibilidad como otros años para poder hacer una erogación económica en ese sentido, pero bueno, el Señor ha estado abriendo puertas y damos gracias al Señor por eso. Así que estemos orando por el evento especial de este sábado 19, que motive a las 5 de la tarde. Tenemos el culto de la iglesia, es del Centro Cristiano de Panamá, este domingo a las 10 de la mañana. Les animamos, tenemos el tema del día de salario. Hemos estado motivando, yo sí he estado explicando, algunas personas me han consultado. Bueno, el día de salario normalmente lo hacemos en varias ocasiones en el año. Sacamos un porcentaje de nuestros salarios mensuales. En promedio sacamos lo que ganaríamos en un día y lo damos a la iglesia como algo adicional a lo que ya damos para apoyar los proyectos y las distintas iniciativas que tenemos. Es algo voluntario. Nosotros, pues, esto no es un tema que exigimos a los hermanos hacerlo, ni imponemos a los hermanos que tienen que hacerlo, y les alentamos de que es una forma de poder apoyar el trabajo que realizamos. Así que este domingo 20 principalmente vamos a estar recogiendo el día de salario. Así que si alguno por alguna razón no puede darlo el 20, bueno, puede darlo el 27. Pero les animamos y que podamos pues así involucrarnos y poder bendecir las arcas financieramente de la iglesia y así impulsar proyectos y algunas otras cosas que estamos haciendo. Este final de año ya tenemos un receso. Los próximos miércoles, estos miércoles finales de año, hoy estamos, ¿qué fecha? Hoy estamos 13, 14, 15, 16. El próximo sábado, miércoles 23 y miércoles 30, no va a haber clase por Skype. Vamos a estarla teniendo un receso de fin de año. Vamos a estar iniciando el primer miércoles de año, pero vamos a estar iniciando nuevamente con el material. Ya estas son las últimas sesiones del material. Ya el material del libro lo terminamos y damos gracias al Señor por eso. Y estamos iniciando. Obviamente no todos han terminado el proceso. Del grupo que inició ya hace mucho tiempo atrás, solamente hay 4 personas que estuvieron desde un inicio y que han logrado terminar. Esas personas, y no es que les estamos diciendo que no pueden participar de la clase si quisieran conectarse, no, claro que lo pueden hacer. Lo único es que ya ellos pasaron por el proceso y en miércoles 6 de enero, si no me equivoco con la fecha, vamos a estar iniciando con la sesión 1 nuevamente. Y estamos animando a los que no han participado integralmente o se conectaron con la clase de estudio bíblico de mitad hacia adelante. Queremos animarlos para que puedan iniciar el proceso nuevamente con la sesión 1. La primera semana del mes de enero. Así que en las siguientes 2 sesiones tenemos un receso de fin de año, 23 y 30, e iniciamos el 6. De todas maneras, les vamos a estar recordando, amados hermanos, vamos a estarles enviando algunos mensajitos para que recordemos, nos conectemos.
Obviamente los que no tienen material de esas primeras sesiones se los vamos a estar entregando a su debido tiempo, y la idea es poder continuar con el proceso. Aquellos que ya recibieron todo el proceso pueden decir, bueno, pero yo ya lo recibí todo. Sí, usted, ¿cómo se llama? No es necesario que participe. E inclusive va a haber otro taller de estudio bíblico que vamos a brindar a partir de enero, donde ustedes, los que sí recibieron todo el proceso y estuvieron asistiendo fielmente a prácticamente todas las sesiones, ustedes pueden participar e involucrarse, y los vamos a mantener informados. Así que quiero dar gracias al Señor por este periodo de tiempo. Bueno, agradecer a César, que en muchas de las sesiones nos ayudó con las clases. Y bueno, esperando en el Señor que en el inicio de año podamos tener ¿cómo se llama? Un buen tiempo también el próximo año con las clases nuevamente. Dios nos los bendiga, vamos a orar. Y bueno, le damos gracias al Señor. Próximo domingo nos vemos a las 10 de la mañana. Según tengo entendido, Dianita van a estar vendiendo almuerzo el domingo, ¿verdad? Sí, hay una hermana que va a estar preparando alimentos para vender. Sí, así que si usted va y lleva alguito, pues puede comprar su almuerzo, almorzar en la iglesia de una vez, así que vaya preparado. Tuvimos la noticia de que alguien iba a preparar almuerzo y vender el domingo, así que animémonos y esperamos vernos y pasar un buen tiempo este próximo domingo. Oramos al Señor, hermanos. Voy a pedirle a Dianita que nos dirija en oración y le damos gracias al Señor en esta noche. Padre Santo, gracias una vez más, Señor, por darnos la oportunidad de poder estudiar juntos la Biblia. Danos a cada uno de nosotros la inteligencia, la sabiduría cada vez que venimos a tu palabra, y que en nosotros, todos los que te conocemos, podamos también tener ese ímpetu de acercarnos a tu palabra, Señor, de estar preparados, como dice tu palabra, para toda buena hora, Señor, que tú puedas hablarnos a través de tu palabra a cada momento, que todos los apuntes y notas que hemos en este caso realizado en cada una de las sesiones, Señor, puedan, oh Padre, inspirarnos una vez más cuando las repasemos, y nos inste a poder darlo a otros también, Señor, que cuando otros tengan preguntas, inquietudes, nosotros podamos venir a ayudarles, a poder darles una respuesta, Señor, conforme a lo que está en tu palabra, Padre. Ayúdanos a todos a seguir caminando en obediencia, danos tu fuerza, Señor, para seguir adelante. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Siempre haya una buena actitud, Señor, en nuestro corazón, Padre, hacia ti, y aún más, si es hacia ti, se va a expresar hacia los demás, Padre. Gracias una vez más, Señor. Sé tú con aquellos hermanos que por alguna u otra situación no pudieron conectarse. Padre, permite que estas semanas podamos ayudarles, por los que están encargados de todo esto, poder ayudarles a arreglar sus equipos, y que ya cuando empecemos la primera semana de enero podamos empezar con todos los bríos y con nuestras máquinas y todo ya actualizado, Padre, y que podamos seguir en este aprendizaje, Señor, de tu palabra. Gracias una vez más, danos descanso, Señor, y te damos las gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, lo que vamos a estar haciendo también, probablemente vamos a contactarles para que van a estar en las clases, puedan actualizar el Skype en el dispositivo, sea en la laptop, en la computadora de escritorio, en el